Parte 1. Desde el instante en que vi el ataúd de mi esposo descender a la tierra, algo en mí se rompió. No fueron las lágrimas que se esperaban de una viuda devastada, sino un escalofrío diferente, como si algo me susurrara que la tragedia no había hecho más que comenzar. Y vaya que tenía razón. El duelo duró exactamente una semana. No porque mi amor por Roberto se hubiera desvanecido, sino porque justo 7 días después de su muerte, descubrí su secreto más repugnante: me había sido infiel. Y no con una, ni con 2, sino con 3 mujeres diferentes. 3. ¿Cuándo encontraba el tiempo? Entre las cenas románticas que nunca tuvimos y las vacaciones que siempre cancelaba. Lo peor de todo fue cómo lo descubrí. Su teléfono, que yo misma guardé en una caja con sus pertenencias, comenzó a vibrar en medio de la noche. Una llamada. Después otra. Y luego un mensaje que decía: mi amor, ¿por qué no me contestas? Te extraño. Mi amor. Te extraño. Algo se me revolvió en el estómago. No era tristeza. No era sorpresa. Era asco. Y rabia. Una rabia que me hirvió la sangre y me hizo olvidar todas las lágrimas que aún no había derramado. Por supuesto, llamé. Y ella contestó con una voz melosa, esperando oír la de mi esposo. Pobrecita, se llevó un buen susto cuando le informé que su amor estaba disfrutando de una siesta eterna en el cementerio municipal. Colgó inmediatamente. Cobarde. Como si eso pudiera borrar el hecho de que me convertí en la estúpida de una historia que jamás pedí protagonizar. Pasé las siguientes noches en un torbellino de pensamientos. Y justo cuando empezaba a tramar mi venganza personal contra un cadáver, algo extraño comenzó a suceder. Sombras que se movían en el reflejo del espejo cuando yo no me movía. Susurros en la noche, apenas perceptibles, como si alguien intentara hablarme desde el otro lado. O peor aún, desde mi propia casa. No, me dije. Esto es producto de la falta de sueño y el exceso de odio. Hasta que la puerta de mi habitación se cerró sola. De golpe. Y allí, en la penumbra, con la luz de la luna dibujando formas inquietantes en las paredes, lo vi. O mejor dicho, lo sentí. Roberto. O lo que quedaba de él. No te atrevas a asustarme, murmuré, con los dientes apretados. No después de lo que hiciste, pedazo de basura incorpórea. El silencio. Luego, un golpe en la pared. Y una risa. Mi piel se erizó. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez, comprendí que él estaba atrapado. Y, diablos, qué bueno. Ahora tenía la oportunidad de vengarme de él, no solo en esta vida, sino también en la otra. Parte 2. Así que tracé mi plan. Nada de espiritistas, ni de misas para su descanso. No, mi venganza sería más deliciosa. Más cruel. Si Roberto era tan posesivo y celoso en vida, ¿qué pasaría si le mostraba lo que se siente ser traicionado? Si en verdad estaba aquí, observándome, entonces vería lo que yo iba a hacer. Esa misma noche invité a alguien. Un chico joven. Atractivo. Uno de esos que te hacen sentir 20 años más joven solo con mirarte. ¿Qué si era cruel? Tal vez. Pero la justicia tiene formas curiosas de equilibrar la balanza. Cuando el chico llegó, Roberto lo supo. Lo sentí en el aire, en el repentino frío de la habitación, en la manera en que la lámpara parpadeó como si alguien intentara sabotear la electricidad con su rabia espectral. ¿Te pasa algo?, preguntó el chico, con una sonrisa ladeada. Para nada, respondí, fingiendo una confianza que ni yo me creía. Es solo que hace un poco de frío, ¿no? Pero él estaba demasiado concentrado en mis piernas como para notar lo que realmente ocurría. Mientras tanto, Roberto hacía su debut en la Poltergeist Olimpiada. Un cuadro cayó de la pared. La puerta se cerró de golpe. Una silla se movió por sí sola. Pero el chico, tan ensimismado en la idea de desnudarme,
ni se inmutó. ¿Vives sola?, preguntó, sin notar que una sombra se deslizaba por la habitación. Va, ahora sí, dije, mirando de reojo al rincón donde sentía la presencia de mi esposo muerto. Y entonces, sentí el golpe final. Algo invisible tiró de mi cabello con fuerza, como si intentara alejarme del chico. Lo ignoré. Si Roberto creía que un par de trucos baratos iban a detenerme, estaba muy equivocado. ¿Sabes qué?, y dije, tomándolo de la corbata y arrastrándolo hacia la habitación. Vamos a divertirnos. Una carcajada espectral sonó en el aire. Y supe que la batalla apenas comenzaba. El chico se inclinó para besarme, y justo cuando nuestros labios estaban a punto de encontrarse, la lámpara explotó en 1000 pedazos. Él saltó del susto, pero luego sonrió nervioso. «Oh, vaya, sí que hay problemas eléctricos aquí», dijo, rascándose la nuca. Antes de que pudiera responder, sentí una presión helada en mi cuello. Roberto me susurraba al oído con su voz espectral. «No lo hagas». Sonreí, miré a la nada y respondí en voz alta. «Mírame hacerlo». Parte 3. El chico deslizó sus labios por mi cuello, dejando un rastro de besos húmedos que me hicieron estremecer. Sus manos exploraban mi piel con seguridad, sin notar que el aire a nuestro alrededor se volvía gélido, como si el invierno hubiera irrumpido de golpe en la habitación. «No». La voz de Roberto retumbó en las paredes con un alarido de furia pura. «Traidora. Perra desagradecida». El chico apenas reaccionó, demasiado concentrado en desabrochar los primeros botones de mi blusa. Pero yo sentí la furia de Roberto en cada golpe contra las paredes, en el viento helado que erizaba mi piel. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y de pronto, una silla salió disparada contra el espejo, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. «Sal de esta casa, desgraciado», rugió la voz espectral, mientras los fragmentos de vidrio caían al suelo como diminutas cuchillas afiladas. El chico se detuvo un momento y miró a su alrededor con el ceño fruncido. «¿Te escuchaste eso?», preguntó, sin apartar los labios de mi piel. «Solo el sonido de tu ropa cayendo al suelo», mentí descaradamente, sonriendo, mientras lo atraía con más fuerza. Roberto lanzó un chillido de rabia. Algo invisible me tiró del cabello con violencia, pero no me dejé intimidar. «Vamos, amor mío», susurré en voz baja, mirando al vacío. «Sé un buen muerto y siéntate a mirar». El chico deslizó su mano por mi espalda y me pegó más a su cuerpo, ignorando el aire helado que ya convertía la habitación en un congelador. Yo, por mi parte, sonreía con satisfacción. «Descarada. Indecente. Zorra infiel», bramó Roberto, y el foco de la lámpara del techo reventó con un estruendo. El chico se sobresaltó un poco, pero luego sonrió. «Oh, vaya, qué ambiente más electrizante», susurró con una risa mientras bajaba sus labios por mi clavícula. «No tienes idea», murmuré, sintiendo un placer doble, el físico y el de imaginar la cara desencajada de mi esposo muerto. Parte 4. «Que esto es una falta de respeto. A mi memoria. A nuestro matrimonio», gritó Roberto, haciendo que el ropero temblara. Una de sus puertas se abrió de golpe, y un abrigo cayó al suelo dramáticamente. «Ah, claro. Ahora sí te importa el matrimonio», bufé, sin dejar de enredar mis dedos en el cabello del chico. «¿Perdón?», preguntó él, sin entender a quién le hablaba. «Oh, nada, cariño, sigue con lo tuyo», le aseguré, sonriendo. Roberto chilló de rabia, y de repente, la cama empezó a sacudirse violentamente, como si estuviéramos en medio de un exorcismo. Pero el chico, en su burbuja de lujuria, solo rió. «Guau, ¿esto es una cama de agua o qué?», o bromeó, sin notar que las sábanas estaban flotando levemente en el aire. «Más bien un parque de diversiones paranormal», susurré con diversión. «Maldita seas. Te juro que si tuviera manos,
Te ahorcaría. Gruñó Roberto, haciendo que una gaveta se abriera de golpe y un calcetín volara dramáticamente por la habitación. Yo no podía más. Empecé a reír a carcajadas, lo que el chico interpretó como entusiasmo y lo animó aún más. Mientras tanto, mi esposo fantasma se retorcía en su impotencia. Voy a atormentarte por toda la eternidad, maldita bruja. Seguía gritando, pero yo ya no lo escuchaba. O mejor dicho, sí lo hacía, pero me importaba un carajo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, fui realmente feliz, y Roberto aprendió que la venganza puede ser un plato que se sirve caliente. Mis gritos resonaban en la habitación, mezclándose con la furia espectral de Roberto, quien hacía que la cama temblara como si estuviéramos en plena demolición. La luz parpadeaba de manera frenética, dándole al escenario una vibra de película de terror de bajo presupuesto. Maldita seas. Que esto es un sacrilegio. Bramó Roberto, haciendo que un cuadro saliera volando contra la pared. El chico, completamente ajeno al desastre paranormal, sonrió con picardía. Vaya, parece que te estoy haciendo ver fuegos artificiales, dijo con voz seductora. No pude evitar soltar una carcajada, lo que solo alimentó la rabia de mi esposo fantasma. De repente, las cortinas se encendieron en llamas espontáneamente. ¡Ay, no! Otra vez no. Y grité, rodando los ojos. Roberto, contrólate, por Dios. Nos vas a dejar sin casa. El chico interpretó mi exasperación como pura pasión desbordada y redobló sus esfuerzos, mientras yo, entre jadeos y risas, intentaba ignorar que el colchón estaba empezando a levitar. Te juro que haré que te arrepientas. Rugió Roberto, y en ese instante, el techo crujió ominosamente. Pues apúrate, porque estoy bastante ocupada en este momento, respondí con burla, justo cuando el chico se inclinó para besarme otra vez. Roberto soltó un chillido digno de un Banzé, pero yo ya estaba demasiado entretenida para preocuparme. Si pensaba que iba a detenerme, entonces no me conocía en absoluto. Cuando el frenesí terminó, yo yacía en la cama con una sonrisa de satisfacción, mientras en el rincón más oscuro de la habitación, Roberto flotaba con una expresión de derrota absoluta. Se abrazaba las rodillas en posición fetal, balanceándose de un lado a otro, murmurando algo ininteligible sobre traiciones y deshonra. «Y esto no puede estar pasándome», se lamentaba, cubriéndose el rostro con sus manos espectrales. Yo, disfrutando de mi triunfo, apenas podía contener la risa, hasta que el chico, aún jadeante y con una sonrisa pícara, se inclinó sobre mí y susurró al oído. ¿Te animas a otro round? Tengo unas ideas nuevas que podríamos probar. Roberto levantó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de ira espectral. Un sonido gutural brotó de su boca, algo entre un rugido y un lamento de ultratumba. Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura de la habitación bajó a niveles árticos y un trueno retumbó afuera, sacudiendo los vidrios de las ventanas. La tormenta había comenzado. Parte 5. No. Oh, basta. Que esto no puede seguir. Bramó Roberto, haciendo que las luces parpadearan con furia. La cama comenzó a levitar aún más alto, moviéndose como una montaña rusa embrujada. Las cortinas se agitaron violentamente, como si quisieran arrancarse de las ventanas, y un viento helado nos envolvió. ¡Y Dios! Que este hotel tiene efectos especiales de locura. Rió el chico, interpretando toda la escena como parte de la emoción del momento. Yo, por mi parte, apenas podía respirar de la risa, mientras Roberto lanzaba improperios y maldiciones en un arrebato de furia incontenible. Voy a maldecirte por toda la eternidad. Serás perseguida por mi dolor. Y gritó, pero su voz se perdió entre mis jadeos de risa y los gemidos desenfrenados del chico, quien seguía demasiado concentrado en la diversión para notar que la cama estaba flotando casi a 1 metro del suelo. Definitivamente, la noche no había terminado. Según relata nuestra protagonista. Agotada por la intensidad de la noche y la actividad paranormal descontrolada, se dejó caer sobre la cama con un suspiro. Sentía los músculos relajados,
la piel aún caliente y el cerebro nublado por el placer y la risa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el chico, aún lleno de energía, se incorporara con una sonrisa traviesa. «Todavía no hemos terminado», susurró, inclinándose sobre ella. Antes de que pudiera protestar, la tomó en brazos con facilidad y la cargó sobre su hombro, arrancándole un pequeño grito de sorpresa. «¿Pero qué?», y dijo entre risas, golpeando su espalda con suavidad. «¿A dónde crees que me llevas?». «Al baño», respondió él con descaro. «Tengo una fantasía con los espejos». La declaración hizo que una carcajada escapara de los labios de la protagonista, pero en la esquina de la habitación, la sombra espectral de Roberto temblaba con una furia insondable. «No. Eso no. No frente a mis ojos», rugió, lanzando un vendaval helado en un intento desesperado por detenerlos. El viento sacudió la habitación, pero el chico, en su nube de deseo, ni siquiera pareció notarlo. Cruzó la puerta del baño y la colocó sobre el lavabo con una sonrisa satisfecha. «Aquí estamos», dijo, pasando sus manos por sus muslos. «Vamos a hacer que este momento quede grabado en nuestras memorias y en el reflejo». La protagonista mordió su labio, divertida por su entusiasmo, mientras el espejo frente a ellos vibraba con una fuerza sobrenatural. En su reflejo, la figura de Roberto se distorsionaba, sus ojos brillaban con un rojo espectral y su boca se abría en un grito silencioso de absoluto terror y rabia. «Van a arrepentirse», maulló, pero su voz se perdió entre los suspiros y risas de la pareja. Y entonces, con un estruendo, el espejo comenzó a resquebrajarse. Cuando el amanecer tiñe el cielo de tonos dorados y la tormenta nocturna se disipa, la habitación queda sumida en un silencio pesado. Las sábanas aún conservan el calor de los cuerpos entrelazados, pero el aire, antes cargado de furia espectral, se siente distinto. Más liviano. Como si algo se hubiera roto, o quizás. Parte 5. El espejo destrozado en el suelo refleja fragmentos de la escena, la piel desnuda de dos cuerpos exhaustos, la luz filtrándose por las cortinas rasgadas, y en una esquina oscura, la sombra deshecha de Roberto. Su figura espectral ya no tiembla con rabia, ni sacude la habitación con su ira. Está encogido, casi irreconocible, como si la energía que lo ataba a este mundo se hubiera desvanecido con la llegada del día. Sus ojos, antes encendidos de odio, ahora solo reflejan el vacío. Permanece en la cama, observando. Pero ella no siente miedo ni compasión, solo la certeza de que este es el final que él mismo se ha labrado. Cuando el primer rayo de sol atraviesa la ventana y toca su silueta, Roberto comienza a desvanecerse. No con dramatismo, ni gritos, ni maldiciones finales. A su lado, está el chico, se estira, adormilado, y se gira hacia ella con una sonrisa satisfecha. Sus dedos rozan tu piel con la familiaridad de alguien que, familiar. Aún no sabe qué será de él, de ellos, de esta historia. Pero mientras el sol sigue ascendiendo y la casa se llena de una luz nueva, ha decidido que lo volverá a ver. Porque esta vez, al fin, es ella quien elige,